Hoy empezamos este capítulo que en oftalmología es muy importante, que es la retina, ¿verdad? Todo el, digamos, todo el fenómeno que se produce cuando llega un fotón al ojo, penetra dentro del ojo, y esas células nerviosas que, digamos, captan el estímulo y lo llevan al cerebro para desarrollar la visión, están justamente en la retina, ¿no? Ustedes saben eso, que la retina tiene muchas capas y todo lo demás. Entonces, esta clase va a ser un poco como la base para las demás presentaciones que van a venir de aquí en adelante. Les adelanto que de repente ya en la próxima clase tengamos que usar un poquito más del tiempo o que ahora vamos a usar, una hora y cuarto, para poder avanzar un poquito en retina, que tiene muchos componentes. Entonces, en retina básica, como todo lo básico, es un poco, digamos, tedioso, pero traten de captar lo que el doctor Alfredo les va a mencionar, porque además está lo más pedagógicamente distribuido para que uno se dé cuenta en qué momento y a qué está entrando y qué va a describir el expositor. Bien, entonces, sin más preámbulo, podríamos empezar la clase. Por favor, doctor Alfredo. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces repasando la parte básica de retina para tener ideas claras y entender mejor la parte patológica. Vamos a empezar con un poquito de la anatomía de la retina. En general, las capas del ojo, tenemos tres capas de ojo, del ojo principalmente, ¿no? Que es la capa córneo-escleral, la capa más externa, que como su nombre indica, la parte de adelante está compuesta por la córnea transparente y la parte ya más posterior está compuesta por la esclera. La capa media, que sería la capa uveal, que está compuesta en la parte más anterior por lo que viene a ser el cuerpo ciliar, el iris, y en la parte posterior ya viene a ser pues, la capa uveal en sí, ¿no? La parte media, la capa vascular del ojito. Y por último la retina, que comenzaría en la parte posterior. Ahorita vamos a ver más de detallito eso, pero no tiene ningún componente anterior la retina como estas otras dos capas, sino que pues directamente empieza en la parte de aquí, se llama la pars plana, que ahorita vamos a detallar más, hasta la parte del nervio óptico, ¿ya? Entonces, esas son las capas, ese es el recordatorio de las capas del ojito. Ahora, hablando del esquema de la retina, nosotros tenemos aquí un esquema gráfico de toda la retina, ¿no? Todo lo que está pues tapizando el ojito internamente. Entonces, en la periferia tenemos nosotros lo que viene a ser la pars pelicata, que viene a ser parte de la uvea, y la pars plana, que es el punto donde ya vamos a iniciar la parte de la retina, que viene a ser el extremo, pues la frontera anterior de la retina, ¿no? Después tenemos el parénquima retiniano como tal, tenemos la vasculatura retiniana, que ya vamos a ver más detalle más adelante, el nervio óptico, que lo vemos aquí, y lo que viene a ser la mácula, el área de la mayor visión, ¿no? Y aquí, pues aquí podemos ver la vasculatura de la retina, aquí podemos ver un poquito de lo que son las arterias ciliares, algunos nervios ciliares, lo que típicamente se ve en el fondo del ojo. Claro que, digamos, esta imagen no la vemos en el fondo del ojo como tal, ¿no? Sino vemos pues como por partecitas, es como agarrar, digamos, un segmento pequeñito, pues y ir viendo parte por parte, ¿no? Pero la idea es tener en mente esta imagen para ubicarnos mejor. Estaba venido de mi facultad, de examen tenía, y fui a mí. Muy bien, entonces, en cuanto a la anatomía de la retina periférica, tenemos la hora serrata, lo que les acabo de mencionar hace un momento, que es el límite anterior de la retina neurosensorial, ¿no? Tiene aspecto liso temporalmente y es aserrada, ¿no? Por eso el nombre de serrata, que parece un serrucho, en el lado, hacia el lado nasal, lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Este vendría a ser el lado nasal y este vendría a ser el lado temporal. Como ustedes ven, estas puntitas, estas espigas son menos pronunciadas aquí que aquí,
y existen entre 20 a 30 procesos dentados en el ojo. Esto en cuanto a la parte de la hora cerrada. La pars plana viene a ser esta área de aquí, que está por detrás de la pars plicata, ¿no? Donde está pues donde están los procesos ciliares. Entonces es la porción posterior del cuerpo ciliar, ¿no? O sea, no es parte de la retina como tal, pero es un referente importante. Se extiende entre la pars plicata y la hora cerrada, que es el inicio de nuestra retina, ¿no? Se localiza a 3.5 milímetros de limbo y mide entre 3.5 y 4.5 milímetros de ancho. La pars plana permite el acceso quirúrgico a la retina y el vitrio. Entonces esa parte es importantísima ubicarnos, porque por ahí es donde nosotros inyectamos ciertos medicamentos dentro del ojito, porque si lo hacemos más allá de la pars plana, vamos a desgarrar la retina y vamos a tener un desprendimiento de retina muy probablemente, ¿no? Pero si es que nosotros pues entramos por esta parte que se llama pars plana, pues no tenemos esa complicación, tanto para las inyecciones dentro del ojito, que se llama inyecciones intravítreas, que ya vamos a ver en el tratamiento de muchas patologías de la retina, o ya sea para cirugía vitreoretiniana, que pues el instrumental quirúrgico entra por esta parte, ¿no? Que es bueno pues mencionar. Entonces, esta es una imagen que se ve, esta es una imagen que se ve por detrás del ojito. Entonces aquí nosotros tenemos el iris, tenemos la pars plicata y la pars plana, y estas espinitas que habíamos indicado, ¿no es cierto? Estas espinitas que pues marcan el inicio de lo que viene a ser la retina. Ahora, en cuanto a la mácula se encuentra entre la arcada vascular temporal, las temporales. Entonces, ¿cómo nos ubicamos cada vez que vemos una foto, una imagen del fondo de ojo? Aquí tenemos el nervio óptico y aquí tenemos nosotros la emergencia de la arteria, de las arterias y de las venas, ¿no? Entonces, las arterias y las venas que sean más orientadas hacia horizontal es la parte donde está la mácula. La otra parte, pues que aquí no se ve, que es la parte que está orientada más hacia vertical superior, es la parte nasal de la retina. Entonces, cuando nosotros veamos esta imagen de estos vasitos que son más hacia horizontal, pues esa es la mácula. ¿Y cómo la ubicamos últimamente? Viendo esta pigmentación, este cambio de pigmentación, que es muy distinto a digamos, ¿no? A esta pigmentación de aquí, es muy distinto. Tenemos aquí un área que tiene mayor pigmento y tiene aquí, tal vez en la imagen no se note tanto, pero en el paciente, en el ser humano, pues se ve aquí un puntito amarillo, que es la parte de la fóvea, ¿no? Que es la área de mayor visión. Después, la fóvea, foveola y umbo, esto viene a ser la parte de el centro de la mácula. Nosotros tenemos esto, la fóvea, foveola y umbo. No se complica mucho con eso, ¿no? Con que conozcan la fóvea es suficiente. La fóvea es un área de 1.5 milímetros que se localiza ligeramente por debajo y temporal a la papila, ¿no? Al nervio óptico. En cuanto a la vasculatura retiniana, tenemos las arterias y las venas temporales y nasales, que ya les acabo de indicar cómo identificar. Son ramas de la arteria central de la retina. Y por último, el nervio óptico, pues oval, de bordes netos, que hemos visto bien, ¿no? En la parte del glaucoma. Y aquí, lo que les decía, ¿no? Tenemos la emergencia de las arterias, aquí tenemos las venas, temporal superior, temporal inferior, nervio óptico, y aquí está. Aquí tenemos una coloración particular que es indicatorio de la mácula, ¿no? Y al centro de la mácula tenemos la fóvea, este puntito amarillito, que cuando ustedes vean en el paciente es un puntito que refleja bastante, ¿no? Refleja bastante a la luz del oftalmoscopio. Histología de la retina. Vamos a ver que la retina pues tiene 10 capas. Esas 10 capas pues es importante que las tengan bien presentes, es pregunta de examen, ¿no? Entonces vamos a poner estas 10 capas, empezando por el epitelio retinal pigmentado, el EPR que se llama, ¿no? Entonces, estas células cuboides consiste de células cuboides o cilíndricas con núcleos basales, que vendrían a ser esta imagen. Ahí me gusta un poquito más. Aquí, epitelio pigmentado, estas células, ¿no? Entonces empezamos de esta parte. Estas células
en forma cúbica. Entonces, estas células absorben la luz evitando su reflejo y fagocitan discos membranosos de bastones esterificada derivados de la vitamina A. Entonces esta parte es importante, vamos a detallar más adelante, pero esta parte es importantísima de tener en cuenta porque nos va a ayudar al trabajo de los conos y los bastones. Los conos y los bastones son los que pues tienen un trabajo metabólico pues muy importante y muy activo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Porque están transformando la señal luminosa a la señal química y por último al estímulo nervioso que nos va a dar la visión, ¿no? Entonces esta parte es un área metabólicamente muy activa, entonces esto pues nos ayuda a tener un metabolismo adecuado. Pues más adelante en la parte patológica vamos a ver qué es lo que pasa cuando esta área de la retina falla, que es en la degeneración macular relacionada con la edad, que vamos a ver. Entonces por eso les vuelvo a repetir que es importante saber la parte normal para interpretar la parte patológica. Vámonos a la siguiente capa de la retina, capa de conos y de bastones. Son las células fotorreceptoras llamadas bastones y conos. Son células polarizadas cuya porción apical son dendritas especializadas. Sus bases hacen sinapsis con las células subyacentes de la capa bipolar, que ya vamos a ver ahorita, y son sensibles a la luz brillante y al color. Y vamos a ver ahorita qué es la rodopsina y la iodopsina. Aquí tenemos entonces epitelio pigmentario de la retina, EPR, y aquí tenemos lo que son los conos y los bastones. Entonces aquí tenemos el cuerpo del cono, el cuerpo del bastón, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos su conexión a la siguiente célula, que es la célula bipolar. Entonces vamos a ir viendo cuál es la capa que sigue, ¿no? Pero ya tenemos aquí, primera capa epitelio pigmentario, segunda fotorreceptores. Tercera capa, membrana limitante externa. Esta es una zona de adherencia entre las células de Müller, que son células de soporte, de sostén, dentro de la retina, y los fotorreceptores. Entonces, esto vendría aquí, membrana limitante externa, ¿no? Que está a esta altura. Cuarta capa de la retina, capa nuclear externa. Esta capa tiene los núcleos de los bastones y los conos, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, es un poco más fácil de ubicarse, ¿no? Es capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna. Entonces, ahí nos podemos ubicar. En esta capa son lo que vienen a ser los núcleos de los conos, ¿no? La nuclear externa. Plexiforme externa se refiere a plexo, ¿no? La conexión que hace el fotorreceptor con esta otra célula, que es la célula bipolar, ¿no? Entonces, como les decía, esta parte es más fácil de memorizar. Nuclear externa, plexiforme externa. Nuclear interna, que serían los núcleos de las células bipolares, y plexiforme interna, que son los plexos, las uniones de lo que viene a ser la célula bipolar con las células ganglionares. Entonces, ahí ya tenemos de entrada 4 capas que ya las podemos memorizar o retener de una forma más fácil, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado. La capa plexiforme externa, acuérdense de plexo, zona de sinapsis axodendrítica entre fotorreceptores bipolares y horizontales. Es esta, ¿no? Externa, la que acabamos de mencionar. Sexta capa, la capa nuclear interna. ¿Núcleos de quiénes? De varias células, pero las más importantes son las bipolares, ¿no? Las de aquí, que están haciendo conexión directa con los fotorreceptores y con las células ganglionares, pero vamos a mencionar otras células también que también son importantes, ¿no? Entonces, células horizontales, células bipolares, que son las más importantes, células amácrinas y células de Müller, que son las células de sostén, como les había comentado. Entonces, las células horizontales modulan la actividad sináptica, células amácrinas actúan como un mecanismo de retroalimentación, transfiriendo información neuronal del complejo bipolar. Células de Müller son las células de sostén de la neuroglia para la retina neural, ¿no? Pero principalmente en esta capa tienen que acordarse de esto, de la célula bipolar, de esta de aquí. Séptima capa, plexiforme interna, el plexo,
entre la célula bipolar y la célula ganglionar, ¿no? Este plexo, bipolar, ganglionar. Después tenemos la capa de células ganglionares, que contiene los cuerpos de las células ganglionares, cuyas dendritas pasan al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta capa? En esta capa nosotros tenemos estas prolongaciones que vienen a ser la novena capa, que son la capa de fibras nerviosas, que como ustedes recordarán, pues nosotros habíamos hablado extensamente de esta capa de fibras nerviosas en la parte del glaucoma. ¿Por qué? Porque en el glaucoma es donde se afectan estas células, estas fibras nerviosas, donde se van perdiendo hasta que pues, el glaucoma avanza, ¿no? Cosa que ustedes saben. Y por último, la membrana limitante interna, que comprende las láminas basales de la célula de Müller, que es la parte más interna, por así decir, ¿no? Entonces, membrana limitante interna, lo que sigue ya es la parte del vítreo, ¿no? Aquí está el vítreo en la membrana, después de la membrana limitante interna. Entonces, esas serían las 10 capas de la retina, que tiene que tenerlas bien presentes. Como les había comentado. Alfredo, en esto habría que recalcar lo siguiente, ¿no? El anterior vuelves, por favor. Bien. En esta imagen de la izquierda, que se ve unos puntitos oscuros y luego unos plexos, otra vez puntos oscuros, membranitas, etcétera, es la imagen que vieron por primera vez la retina, ¿no? Entonces, cuando con el microscopio óptico y vieron y parecían 10 capas, ¿verdad? Y resulta de que describieron como 10 capas, pero después, ya cuando mejora la microscopía, pues esta imagen es lo que describieron los antiguos microscopistas, que mostraban 10 capas de distinta forma y ellos le pusieron plexiforme, nuclear, etcétera. Pero más adelante, ya la descripción más exacta es como les está mencionando el doctor Alfredo, ¿ya? O sea, esta imagen es del microscopio óptico y lo otro ya es más avanzado. Entonces, ¿podrías continuar nomás, Alfredo? Entonces, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Tenemos el epitelio pigmentario, los conos bastones, lo que habíamos descrito hace un momento, con las conexiones de los mismos. Aquí lo mismo, para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a pasar a ver. La metodología de estudio actual de la retina es básicamente muy práctica gracias a la tomografía de coherencia óptica, que la vamos a mencionar brevemente aquí. Esta tecnología pues hace cortes como si fueran cortes histológicos, pero este es un corte con la luz, o sea que no hay que hacer ningún tipo de procedimiento invasivo al paciente. Pero como ustedes pueden ver, los cortes histológicos es pues tener, digamos, un detalle asombroso de la retina, ¿no? Si es que existe algún tipo de patología, pues es totalmente evidente en este examen que se llama OCT, ¿no? O tomografía de coherencia óptica, que es realmente el gold estándar hoy en día de evaluación de la retina para ver qué está pasando, porque nosotros aquí podemos observar las capas que acabamos de mencionar, pero con una nitidez muy asombrosa, ¿no? Aquí podemos ver la fovea, esta partecita de aquí, esta parte de aquí que está más deprimida, que parecen como dos colinitas, ¿no? Y esta depresión, esta es la fovea, esta es el área de mayor visión de toda la retina. Y esa es la parte más importante, porque existen muchas patologías que precisamente afectan a la fovea. Ahora, hablando de los fotorreceptores, vamos a hablar de los conos y de los bastones. Los conos existen aproximadamente 5 millones. La proporción de bastones y conos equivale a 20 a 1. O sea, hay un cono por cada 20 bastones, ¿no? Entonces, funcionan predominantemente de día en iluminación, con luz brillante. Son responsables de la visión cromática y del reconocimiento de patrones, ¿no? En el ojo humano hay 3 tipos de conos que vamos a ver ahorita. Ya habíamos mencionado en la parte de refracción, ¿no? De la percepción de luz. Cada uno de ellos absorbe la radiación de una determinada porción del espectro visible, gracias a los pigmentos llamados opsinas, que son moléculas formadas por una proteína y un derivado de la vitamina A. Entonces, más adelante vamos a describir un poquito de lo que es el proceso químico
que pues posibilita la visión, que es bastante complejo, pero vamos a ver una cuestión pues bastante pues sencilla para pues, que lo puedan ustedes asimilar mejor. Entonces vamos a hablar de 3 pigmentos, la eritropsina, la cloropsina y la cianopsina. Entonces, consejo pues que uno siempre da, ¿no? Cuando uno no tiene mucha idea de qué sea la palabra, pues ahí más o menos viendo la raíz etimológica de la palabra, pues uno se ubica mucho mejor. Eritro, ¿qué quiere decir? Rojo, ¿no? De eritrocito. Entonces, esta eritropsina tiene sensibilidad a longitudes de onda de la luz roja, que viene a ser 560 nanómetros, que la tenemos aquí. También llamados conos L de large, ¿no? De large, ¿por qué? Por la longitud de onda en nanómetros. Después tenemos la cloropsina, de cloro, ¿no? Que quiere decir verde, ¿no? De la palabra, pues que quiere decir verde. Para longitudes de onda medias de unos 530 nanómetros, luz verde, que la vemos aquí, 530. Y aquí lo llama como conos M, o medium, o medio, ¿no? Que es una longitud de onda, pues, media como tal. Y pues aquí vamos a tener, digamos, el problema en las personas daltónicas, que no pueden distinguir la parte, pues, del rojo, del verde y demás cosas. Aquí es el problema, ¿no? Y por último, la cianopsina, con sensibilidad a longitudes de onda pequeñas de unos 430 nanómetros, que vendría a ser la luz azul, que la vemos aquí, ¿no? 430. O también llamado conos S de small, por la longitud de onda. Y esta parte ploma es la longitud de onda de los bastones, que más adelante vamos a mencionar también, ¿no? Entonces, mediante las diferentes intensidades de las señales producidas por los 3 tipos de conos, podemos distinguir todos los colores que forman el espectro de luz visible. Entonces, aquí volvemos a esta gráfica y vamos a indicar que los conos están concentrados en el centro de la retina, en la mácula, en esa depresión que les acabo de mostrar en el estudio del OCT, ¿no? Mientras que los bastones abundan más en la periferia de la misma. Cada cono está conectado individualmente con el centro visual del cerebro, lo que en práctica permite distinguir a una distancia de 10 metros 2 puntos luminosos separados por un solo milímetro, que viene a ser la resolución de nuestra agudeza visual, ¿no? Que también vemos, ¿no? En condiciones normales. Y cada ojo humano dispone de unos 7 millones de conos, aproximadamente 5 a 7, y unos 125 millones de bastones. Y aquí lo mismo, ¿no? Podemos ver las longitudes de onda por cono y los bastones, que ya vamos a detallar. Entonces, los bastones pues tienen su nombre como el segmento externo, tiene una forma como de bastón, cosa que era pues como un cono, ¿no? El segmento externo de la teoría. Entonces, los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos tonos de gris. Existen aproximadamente 100 millones de bastones, median la visión de la luz tenue y tienen gran sensibilidad. La rodopsina es una proteína transmembranal, que en humanos se encuentra en los discos de los bastones de la retina, que vienen a estar aquí esos discos, ¿no? Entonces, esta rodopsina viene a ser esta proteína que reacciona en la parte química como tal de esto. Y consta de una parte proteica, la opsina, y una no proteica, que es un derivado de la vitamina A, que es el 11-cis-retinal, que vamos a ver ahorita en el ciclo, pues, que interactúa. El epitelio retinal pigmentario, retiniano, habíamos visto, es la primera capa de la retina, y la membrana de Bruch, que es la membrana que está inmediatamente por debajo de este epitelio pigmentario retiniano, ¿no? Que es igual muy importante en la parte fisiopatológica. Entonces vamos a ver que es una monocapa de células pigmentadas situada entre la retina neural, ¿no? Los conos, los bastones, y la coroides, que es la parte vascular, ¿no? La parte vascular de la uvea. Por ser de origen neuroectodérmico, el EPR se considera como parte de la retina. Y el EPR y la membrana de Bruch forman parte de la barrera hematorretiniana externa. Entonces, tenemos 2 tipos de barreras en la retina, la hematorretiniana externa y la hematorretiniana interna.
que enseguida ya vamos a indicar cuál es. Pero esta parte es importante, que veamos la parte de la barrera hematoretiniana externa, porque esto es pregunta de examen, ¿ya? La externa y la interna. Funciones del EPR, ya les había indicado un poquito, adelantado un poquito esto. Se ocupa de la parte de transporte de nutrientes, iones y agua, ¿no? De la parte vascular, que viene a ser la parte de la membrana de Bruch y la coroides, hacia la parte de los conos y bastones, ¿no? Hace una absorción de la luz y protección contra la fotooxidación. Pues esta es la parte de la fotooxidación, es muy importante cuando estamos considerando personas muy mayores, porque en todo el cuerpo, en todas las células existe un equilibrio, ustedes saben, entre oxidación y factores antioxidantes. Entonces, con los años, cuando este equilibrio se altera, la oxidación y los factores antioxidantes, empieza a haber el desgaste por la edad como tal, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. En el ojito, pues es lo mismo. Existe un desequilibrio en este tipo de casos y existe, pues, una afectación en este tipo de casos. Después podemos mencionar el reciclaje de la retina, esencial en el ciclo visual, en la parte, pues, metabólica, ¿no? Fagocitosis de los discos membranosos, de los segmentos externos, de los fotorreceptores, constituyen la barrera hematoretiniana externa, que ya les acabo de mencionar, por resultado de las uniones firmes entre las células del epitelio pigmentario, que son estas, ¿no? Y estabiliza la concentración de iones en el espacio subretiniano, lo cual es crucial para el mantenimiento de la excitabilidad de los fotorreceptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se altera esta capa? Pues entonces existe todo un desequilibrio en este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces vamos a ver con mucho detalle, como les había mencionado, en la degeneración macular relacionada con la edad, que es aquí el problema, es aquí donde pues tenemos la afectación. Vamos a hablar un poquito de la circulación de la retina. Existe una doble circulación retiniana, dada por la arteria central de la retina y la coroides. Entonces, aquí tenemos la arteria central de la retina, que parte primero que nada de la arteria carótida interna. Después de eso, se ramifica en la arteria oftálmica y la arteria oftálmica se ramifica en la arteria central de la retina y es por donde entra por el nervio óptico y pues entra al ojito y empieza pues la irrigación, ¿no? Entonces, la sangre fluye desde la arteria carótida interna, su rama arteria oftálmica que acabamos de mencionar, y tenemos la arteria central de la retina. La sangre de la arteria central de la retina y sus ramas aporta oxígeno y nutrientes a las capas internas de la retina, desde la capa de fibras nerviosas hasta el tercio interno de la capa nuclear interna, que ahorita vamos a visualizar mejor en una imagen. Los vasos retinianos carecen de lámina elástica interna y de células musculares lisas, porque tienen que pues, estar ahí, que no tienen que interferir en lo que viene a ser pues, la parte de la percepción de la luz, por eso tiene que ser pues, algo pues, diminuto, ¿no? Para que pues, cumpla su función y ya. Entonces, esta es la parte que estábamos mencionando. Viendo las capas de la retina, aquí tenemos la arteria, la arteriola, aquí la vénula, y aquí todas las capas internas de la retina, la capa de fibras nerviosas, todo, hasta la capa nuclear interna. Y ahorita vamos a ver quién irriga el resto de capas, ¿no? La parte pues, del epitelio pigmentario, la parte de los conos y los bastones. Entonces, ¿quién es el que irriga esa parte faltante? La coroides, ¿no? La coroides, que está en la parte inferior de aquí. Aquí tenemos el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch, que les había mencionado, y por debajo de ahí, ahí están los vasos coroideos. Entonces, ahí está donde, esto que les estoy mencionando. Entonces, la coroides irriga las capas externas de la retina. Es la capa de vasos sanguíneos y tejido conectivo entre la esclera y la retina. Parte de la uvea suministra nutrientes a las partes más internas del ojito. La irrigación de la coroides está dada por las arterias ciliares cortas posteriores, que son estas de aquí, periféricas al nervio óptico, ¿no? Son las responsables del mayor aporte sanguíneo a la coroides por sus 15 a 20 ramas que penetran la esclera cerca al nervio óptico. Y aquí nosotros podemos ver lo que viene a ser esa distribución en lo que viene a ser el EPR y todo eso, ¿no?
Entonces, aquí dice coroides, esta parte es esta descripción es una parte topográfica, ¿no? Entonces tenemos el epitelio pigmentario de la retina. Por debajo está la membrana de Bruch. Por debajo la coriocapilares. Por debajo la capa mediana de vasos y por debajo la capa de grandes vasos sanguíneos. Y por debajo, ¿qué estaría? La esclera, ¿no es cierto? Es, digamos, todo el grosor de lo que es la coroides. Entonces, la coroides es la parte posterior de la capa uveal. Se extiende desde la ora serrata hasta la papila óptica. La coroides deriva del mesodermo y neuroectodermo, posee una de las mayores tasas de flujo sanguíneo en el cuerpo y aporta la vascularización al epitelio pigmentario de la retina y la retina externa, desde los dos tercios externos de la capa nuclear interna. También es responsable de la disipación de calor y contribuye de forma importante en la pigmentación y coloración del fondo. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo que viene a ser esta circulación coroidea, que es bastante extensa, no es bastante, aunque sea, pues, estamos hablando en un nivel microscópico de todos los detalles del ojito, pero es bastante extensa como menciona, ¿no? Ahora, las barreras hematorretinianas interna y externa. La barrera hematorretiniana tiene dos componentes, el interno y el externo. La barrera hematorretiniana interna está formada por las uniones firmes entre las células endoteliales de los vasos retinianos. Entonces está en lo que viene a ser estos vasos retinianos y estas uniones, ¿no? Esta es la luz de la arteria, o de la arteriola, o del capilar. Esta es la luz, y esa es la barrera hematorretiniana interna. Y la barrera hematorretiniana externa es la que hemos mencionado, que es la parte del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Las uniones firmes entre las células del epitelio pigmentario de la retina. Pues esto, como les había mencionado, es pregunta de examen. Aquí podemos ver la barrera hematorretiniana interna, tiene capilares retinianos formada por uniones firmes entre células endoteliales de los vasos retinianos. De esta parte de aquí, la parte más interna. Y la externa, que depende del epitelio pigmentario de la retina, formado por las uniones firmes entre células del epitelio pigmentario. Este es el epitelio pigmentario de la retina que tenemos. Células ocludens, adherens, uniones GAP, desmosomas, semidesmosomas, todo esto, ¿no? Que, como les he mencionado, es una parte importante para entender lo que viene a ser la patología. Aquí, y lo mismo, tenemos la barrera hematorretiniana interna, que vienen a ser los capilares, y la barrera hematorretiniana externa, que vienen a ser el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, este epitelio pigmentario de la retina es el que está haciendo, controlando el equilibrio de lo que entra y lo que sale hacia la retina, ¿no? Y más internamente, cada capilar, cada arteriola está igual regulando lo que entra y lo que sale de la retina. Entonces, en el momento de que tengamos situaciones patológicas y exista una disrupción de este capilar, va a haber sangrado, va a haber acúmulo de, pues, un montón de elementos que vamos a detallarnos en las siguientes patologías. Entonces, las barreras hematorretinianas, ambas barreras contribuyen a la homeostasis retiniana normal al restringir el paso de diversas sustancias plasmáticas. Las barreras hematorretinianas pueden alterarse por varias enfermedades isquémicas e inflamatorias, lo que acabo de mencionar. Bien. Fisiología de la retina. Quería un poquito, te interrumpiré. Acuérdense de la barrera hematoencefálica. Entonces, estas son barreras, como son tejidos nerviosos, también son barreras que no permiten que elementos tóxicos, elementos que puedan dañar la retina, pasen. Entonces, para eso es la barrera, ¿no? Entonces, como mencionaba el doctor Alfredo, el capilar retiniano, que va a ser importante cuando hablemos de diabetes, tiene la membrana basal, el pericito, que lo vuelve prácticamente una barrera para que el contenido intravascular pase al parénquima retiniano los elementos nutritivos, solamente elementos nutritivos, nada de tóxicos, nada que pueda entrar, ¿no? Y lo mismo ocurre con el epitelio retinal pigmentado. Ahí tenemos el pericito, la membrana basal o lámina basal y el endotelio. El lumen de ese capilar tiene más o menos unas 7 micras o un poco menos en la retina, por donde circulan los eritrocitos, glóbulos blancos y la sangre en general.
Sí, eso es todo. Puedes nomás continuar. Muy bien, entonces, en cuanto a la fisiología de la retina, vamos a ver un fenómeno que, como ya habíamos mencionado anteriormente, va a transformar la energía eléctrica, el fotón, en una serie de reacciones químicas a lo complejas, y eso va a determinar un estímulo nervioso que va a viajar desde la retina hasta el cerebro y nos va a dar lo que viene a ser el fenómeno de la visión, ¿no? La percepción de la visión. Entonces, la fototransducción, conversión de la energía luminosa en una señal eléctrica, ocurre como una cascada de 3 fases. 1, activación del pigmento, cuando el fotón llega aquí a los conos, a los bastones, ¿no? 2, disminución de la guanosina monofosfato cíclica o GMP cíclico. Y 3, hiperpolarización. No vamos a entrar mucho en detalle, pero más o menos para dar una idea general y global, vamos a tener estos pasos que va a seguir, ¿no? Entonces, existe una organización del estímulo luminoso, la refracción de los rayos luminosos y el enfoque de imágenes sobre la retina, lo que habíamos mencionado en la parte de refracción. Entonces, la luz llega dentro del ojito y aquí nosotros tenemos un fotón que viene a interactuar con toda esta maquinaria metabólica de lo que viene a ser el cono, el bastón. 2, fototransducción, transformación o transducción de los fotones en una señal nerviosa a través de actividad fotoquímica, que tiene un lugar exclusivamente en los fotorreceptores de la retina. Entonces, este fotón va a determinar una cascada de eventos químicos que no los vamos a detallar demasiado, pero pues sí son un poquito complejos, pero van a determinar en la hiperpolarización de esta célula y en última instancia lo que viene a ser la señal nerviosa, la señal eléctrica que va a ir hasta nuestro cerebro, ¿no? 3, codificación de la señal visual en la retina. Tenemos un procesamiento de la actividad neural en la retina por las células bipolares, las células ganglionares, y transmisión de los impulsos codificados a través del nervio óptico. Entonces, como cuarto paso, tenemos una codificación de la señal visual en el tálamo. Entonces, nuestro impulso ya ha ido por el nervio óptico, ha llegado hasta la parte del quiasma óptico, parte de las fibras van a cruzar por el mismo lado, parte de las otras fibras van a cruzar al otro lado, van a ver la decusación de las fibras, hasta llegar al núcleo geniculado lateral, que va a haber una serie de procesamiento de la información ahí. Entonces, existe una amplificación de la señal visual de la retina y supresión de información no pertinente en los cuerpos geniculados laterales. Y pasado eso, vamos a pasar a la decodificación de la señal visual ya en la corteza cerebral. Entonces, del núcleo geniculado lateral ya vamos a pasar a través de las radiaciones ópticas hacia el córtex visual. Y existe un procesamiento de la señal visual, primero en la corteza visual primaria, el lóbulo occipital, posteriormente en las áreas de asociación que culminan con la percepción visual. Y existe una retroalimentación del sistema visual que van a ser determinadas por reflejos asociados con el sistema visual, como la acomodación, la graduación de la abertura pupilar, control de los movimientos oculares, todo eso, ¿no? Que pasa pues en niveles más inferiores del sistema nervioso central. Entonces, a manera de resumen, tenemos el proceso de la visión que transforma la energía luminosa, los fotones, luz atraviesa los medios refringentes del ojo hasta llegar a la retina, y en la retina existe el fenómeno de fototransducción, transformar energía luminosa en energía eléctrica. Entonces, debido a la cascada de eventos que se dan lugar en los fotorreceptores, existe una hiperpolarización de los conos y los bastones. Entonces, estos cambios iónicos actúan en el potencial de la membrana de los fotorreceptores mediados por el GMP cíclico y sodio. Y por último, se van a manifestar como estímulos nerviosos que van a ir por el nervio óptico hasta la corteza visual y vamos a tener la percepción de los objetos. Entonces, ahí vamos a terminar la parte de lo que es la parte de anatomía y fisiología de la visión, que como ustedes han visto es muy importante para entender bien el resto de temas.
y vamos a tener una pequeña introducción de lo que viene a ser la retinopatía diabética. En cuanto a la diabetes, vamos a tener una definición que pues ustedes ya la conocen bien, no hay que ahondar mucho en ese detalle, que es una hiperglicemia sostenida secundaria a la falta de insulina endógena o pues a la mala percepción de la insulina, que pues ustedes ya saben, ¿no? Tenemos de los tipos de diabetes, principalmente diabetes insulino dependiente tipo 1, que es inicio entre los 10 y 20 años de edad, que muchas veces cuando pues no está controlada pues es bastante agresiva, ¿no? Y en este tipo de casos, hablando específicamente de oftalmología, pues existen muchas personas ciegas de 25, 30 años secundarios a diabetes que son muy difíciles de controlar o pues con ningún tratamiento existente. Pero felizmente en la mayor parte de los casos, la mayoría de mis pacientes jóvenes pues tienen un control pues, ideal de la diabetes. Y la diabetes no insulino dependiente o tipo 2, que es el inicio entre los 50 a los 70 años de edad, que es pues la más común. En cuanto a la patología retiniana, tenemos vasculopatías retinianas dadas por lo que vamos a llamar la retinopatía diabética. Entonces, la definición. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos. Aparece como resultado del daño en los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la retina. El azúcar en la sangre no controlado correctamente es el principal factor de riesgo. Los primeros síntomas incluyen aparición de miodesopsias. Visión borrosa. Esta visión borrosa es bastante importante de tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el nivel de glicemia que tiene la persona con diabetes en la sangre va a determinar el nivel de refracción del ojito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está con un azúcar normal de 110 o 100, por ponerles un ejemplo, en ayunas, pues la parte refractiva del ojito no va a tener ningún tipo de alteración. Ya sea que el paciente pues tenga, qué sé yo, su miopía, su hipermetropía, su astigmatismo, cosa que él tiene, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando sube esta glicemia? ¿Qué tal si sube a 150, 200, 250 de azúcar? ¿Qué es lo que va a pasar? Existe un cambio refractivo por el cambio de glicemia en lo que viene a ser los medios, el humor acuoso, el humor vítreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta alteración de la glicemia modifica lo que viene a ser la refracción del ojo. Entonces, por ponerles un ejemplo, si el paciente es neutro, el paciente me va a salir con +1 de dioptrías de hipermetropía. O sea, que es una alteración de la visión, pues alteración de la refracción del ojito, pero secundaria a la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo atiendo a un paciente diabético? Lo primero que le pregunto es, ¿cuánto está su glicemia? Si me dice que está en 200, 250, lo primero que yo le digo es que no le puedo medir lentes, porque el lente que se le mide al paciente diabético mal controlado es un lente que no le va a servir, porque el paciente, digamos, está con su glicemia de 250 y cuando baje a 110 le va a cambiar totalmente la medida del lente. Entonces, esa parte es importantísima, porque ¿qué es lo que se queja el paciente diabético? Aparte de los otros síntomas generales, ¿no? De polidipsia, poliuria, todo eso, se queja de visión fluctuante. Dice que hay días que ve mejor, hay días que ve peor, días que ve mejor, días que ve peor. En una primera etapa en la cual, digamos, pues estamos afectando esa parte, ¿no? Ya más adelante vamos a ver ya que este tipo de pacientes tienen una visión borrosa, pero ya porque desarrollan catarata, porque desarrollan ya problemas en la retina, toda una serie de cosas que pues ya las vamos a ir viendo más adelante. Pero esa parte es importantísima de indagar de esos cambios de la visión y lo que les acabo de mencionar ahorita, cambios en refracción de los ojos. Áreas de visión oscura, que ya vienen a ser, como ustedes ven en esta imagen, áreas de sangrado, ¿no? Sangrado aquí, sangrado aquí, sangrado aquí. Esos sangrados, o también la exudación aquí, exudación aquí, exudación aquí. Entonces, estas áreas, ¿cómo se van a definir, mejor dicho, cómo se van a manifestar en el paciente? El paciente va a ver, estoy viendo unos puntos, pero unos puntos permanentes, no el punto, digamos, que flota y a veces se ve, no, a veces no se ve, sino que son los puntos de las hemorragias, ¿no? Estas partes, como el paciente no está viendo bien por esa parte, pues va a haber un punto en su campo visual, ¿no? Y es importante también tener en cuenta. Y dificultad para percibir los colores. A la larga puede causar pérdida de la visión e incluso puede provocar ceguera.
Entonces, los casos leves se pueden tratar mediante un control cuidadoso de la diabetes, controles de fondo de ojo, un estricto control pues, de su patología de base, ¿no? Y los casos más avanzados pueden necesitar ya tratamiento con láser o incluso cirugía o los medicamentos antiangiogénicos que les estaba mencionando cuando estábamos hablando de la vía de administración por la pars plana, que es otro detalle importante de saber, ¿no? Y cualquier persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede padecer este trastorno. Entonces, cuanto más tiempo de duración tenga la diabetes y cuando menos se haya controlado el azúcar en la sangre, mayor es la probabilidad de presentar esta complicación en los ojos. Factores de riesgo de la retinopatía diabética: tenemos mal control de la diabetes, una hiperglicemia crónica, antigüedad de la diabetes mellitus, mayor a 5 años, el embarazo que muchas veces empeora o incluso es el inicio de una diabetes en algunos casos, la parte de la dislipidemia, un LDL mayor a 100 miligramos por decilitro, considerar niveles de colesterol y triglicéridos, la hipertensión arterial mayor a 130-80, la obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, enfermedad renal, factores de riesgo como enfermedad renal, desconocimiento de la enfermedad, bajo factor socioeconómico, microalbuminemia, anemia, tabaquismo. O sea, es un tratamiento pues integral, ¿no? Que eso no solamente pues depende ni del médico internista, ni del endocrinólogo, ni del oftalmólogo, ¿no? Es un equipo de profesionales que tiene que estar sobre el paciente controlando, previniendo, todo ese tipo de cosas, porque pues no es solamente pues un colega, ¿no? Sino es un manejo multidisciplinario. En cuanto a la epidemiología de la retinopatía diabética, tenemos lo siguiente: del 20 al 30% de la población diabética tendrá cierto grado de retinopatía diabética. El 5% de la población con diabetes mellitus tendrá retinopatía diabética que amenazará su visión. O sea, son pacientes que se les va a necesitar hacer un láser, se les va a necesitar hacer otro procedimiento, cirugía retiniana, ya sea por retinopatía diabética proliferativa o por edema macular, que ya vamos a ver más adelante qué consiste ese edema macular. Del 5 al 8% tendrá retinopatía que requiere tratamiento con el láser. Y del 3 al 10% de los pacientes cursarán con edema macular. Y de ellos el 30% tendrá una discapacidad visual, o sea, una visión peor que 20/200, ¿no? Que una ceguera pues legal. Y entonces esta parte pues es muy importante en lo que viene a ser la parte de pues salud ocular, salud visual, salud pública, ¿no? Y el 0.5% de la población con diabetes requerirá cirugía de vitrectomía, que viene a ser pues el grado pues más avanzado de lo que viene a ser la afectación del ojito por la diabetes. Se estima que cerca del 25% de la población diabética presenta algún grado de retinopatía diabética. El 5% tiene un grado moderado y el 1.2% un grado avanzado, con incluso ceguera, ¿no? Entonces, la retinopatía diabética es una complicación a largo plazo de la diabetes mellitus, que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes la van a padecer. En Estados Unidos, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en adultos entre los 20 y los 64 años de edad. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de diabetes que afectan actualmente son aproximadamente unos 250 millones de personas en el mundo, que se van a duplicar para el año 2030 si no se toman las medidas adecuadas. Y las causas es el aumento poblacional, el envejecimiento, mayor expectativa de vida, malos hábitos alimenticios, sedentarismo. La retinopatía diabética es la principal manifestación del compromiso ocular de los pacientes diabéticos. Desde el punto de vista oftalmológico es un problema de salud pública, lo que les acabo de mencionar, de una gran magnitud, dado que es una de las principales causas de ceguera en adultos, pero pues este tipo de causa de ceguera es importante de que es pues prevenible, ¿no? Distinto pues a un trauma ocular, a otro tipo de patologías pues que no son prevenibles. Esto y la glaucoma tiene que tenernos muy atentos a lo que viene a ser la salud preventiva. Ustedes ya sean oftalmólogos, no sean oftalmólogos, siempre tienen que estar pues sobre estos tipos de detalles para pues captar a este tipo de pacientes que no se descuiden, ¿no? Tienen paciente diabético que es el pan de cada día de cualquier médico, ¿no? Médico general, médico internista, quien sea, de pues 20,000 pacientes al año de diabetes, entonces
tiene que decirlo, ¿no? Se ha hecho el examen del fondo de ojo, ha ido donde su oftalmólogo, ha ido a ver cómo está, es importantísimo. Como habíamos mencionado también el glaucoma, entonces esa parte es importante de prevención. Entonces, vamos a continuar en la siguiente clase, ya en la parte de, clase, de las características clínicas, del tratamiento, todo eso, ¿no? ¿Algo más que quieres aportar? Sí, nomás recomendarles que en realidad como les dije, esta parte es un poco básica, ¿no? Saber qué tipo de circulación tiene, cuál es la fisiología, cuántas capas tiene la retina, que algunos detalles vamos a repetir en neurooftalmología. Y la próxima clase vamos a tocar lo que decía el doctor Alfredo, la etiopatogenia de la enfermedad, la clasificación de la enfermedad y el tratamiento de la retinopatía diabética. Y luego empezamos ya con oclusiones vasculares, retinopatía hipertensiva, oclusiones vasculares, etcétera, que son varios temas de retina, ¿no? Entonces, qué bien que han estado atentos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahorita, pues, para aprovechar los últimos minutos. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Se mencionó que la retinopatía diabética sería la principal patología ocasionada por la diabetes. ¿Qué otras patologías se podrían producir a consecuencia de la diabetes? No tan frecuentes, claro, como la retinopatía diabética. Bueno, como explicó el doctor Alfredo, puede haber problemas en los párpados con blefaritis, puede haber problemas en el cristalino, producirse una catarata metabólica. Acuérdense que las cataratas metabólicas, la principal era la diabética. Pueden producirse alteraciones en la visión por cambios, digamos, metabólicos que hacen que la refracción cambie, lo que el doctor decía, ¿no? Decía, yo mido lentes, es decir, nunca mido lentes cuando la glicemia esté elevada. Yo espero que la glicemia baje a nivel normal y recién le mido el lente. ¿Por qué? Porque van a cambiar la refracción del ojo. El paciente dice, doctor, estoy viendo mal, estoy pésimo. Y hace 2 meses usted me midió lentes y yo estaba viendo bien y ahora veo mal, aún con mis lentes veo mal. No pueden durarme 2 meses un lente. Y cuando indagas un poquito más, resulta que el señor es diabético y está con 250 para el tema de la diabetes y entonces hay que esperar que baje a 100 o 110, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante y muy frecuente. Entonces eso sería, digamos, lo que no es en la retina. Entonces, alteraciones palpebrales, alteraciones del cristalino, alteraciones de los medios transparentes, humor acuoso, humor vítreo, etcétera. Pero el problema más importante radica indudablemente en la retina, ¿verdad? No sé si te he respondido a lo que tú me has preguntado, pero he entendido así la pregunta. Sí, doctor. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la retinopatía diabética, si un ojo está afectado, ¿el otro ojo también se afecta de forma automática? Claro, claro que sí, porque no te olvides que el problema es en el organismo. Y no te olvides que la diabetes afecta el ojo, los nervios, el riñón. Entonces, grave. En el ojo, el paciente podrá quedarse ciego, pero va a seguir viviendo. Pero si hay una insuficiencia renal, el paciente se va, ¿verdad? Entonces, la diabetes es un problema terrible, ¿no? Que hay que saber enfrentarlo y hay que saber tener siempre en mente todo. Y como decía el doctor Alfredo, no es un tema solamente del oftalmólogo, es un tema multidisciplinario, empezando de la atención primaria de salud. Y luego ya vendrán las especialidades, ¿no? Que oftalmología, que medicina interna, que nefrología, que neurología, etcétera. Pero es un tema de nunca acabar. Y el aumento del diabético es terrible. O sea, si ustedes preguntan a los pacientes, una gran cantidad de pacientes tiene diabetes. Es un problema de salud pública, evidentemente. ¿Alguna pregunta más?
Doctor, yo tengo una curiosidad. En lo que el doctor exponía sobre la longitud de onda del campo de luz visible. Sí. En algún momento leí de que en la luz, en ese campo de luz visible, no existe o no estaría totalmente definido el color rosado. El color rosado no se encuentra en esa refracción de la luz. Entonces, a lo que leí, era como que un juego del cerebro que lo interpretaba automáticamente para rellenar ese aspecto, pero no me quedó claro. Claro, lo que ocurre es de que como hay tres, o sea, que funciona así. O sea, la gama de colores es infinita. Entonces, los colores básicos son evidentemente tres, ¿no? Los que mencionó el doctor: el verde, el azul y el rojo. Y la mezcla de esos colores, ¿no? O sea, hay fotones que están llegando, digamos, con una mezcla de rojo y verde, digamos. Y acuérdate de cómo es eso en artes plásticas, ¿no? En el colegio, que tú puedes combinar un color con otro y te da otro color. Entonces, más o menos ese es el sistema, pero es muy complejo. Pero la gama de colores o sea, no es que vemos solamente el rojo, o sea, vemos toda la gama del rojo, toda la gama del verde, toda la gama del azul y los colores intermedios y secundarios, primarios y secundarios. O sea, todo eso es porque en el cerebro se va generando toda esa información. Entonces resulta que, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de del color, la visión de color, ahí entramos en que la persona puede tener visión de color normal y tiene todos los pigmentos visuales, o puede tener una patología, que son los problemas que uno no ve determinado color, ¿verdad? Entonces, cuando es normal, ves toda la gama de colores. Y en los test que tenemos para discriminar colores, matices, o sea, toda la gama de colores, entonces es que el ojo humano es capaz de discriminar, ¿no? Entonces son unos redonditos de distinto color y uno tiene que ordenarlos de acuerdo al matiz y al tipo de color, y luego se vuelca la cajita y el número tiene que ser secuencial. Y si el número secuencial ha variado, entonces hay alguna dificultad en la percepción del color. Entonces imagínate toda la gama de colores que tú te imagines. Ahora mismo, si tú estás mirando lo que te rodea, vas a ver pues colores, digamos, café, amarillo, rosado, rojo, etcétera. Es por esa causa, ¿no? Pero en base a los tres colores primarios, ¿verdad? O sea, todo eso se va juntando, ¿no? Se van haciendo combinaciones que no te podría explicar porque sí es un tema muy de detalle, pero ese es el criterio general que uno debe tener, es ese, ¿no? Que a partir de los tres colores primarios se obtiene toda la gama de colores del espectro electromagnético de la luz visible. Entiendo, doctor. Ese aspecto era lo que más, bueno... Claro, de repente te decía que no hay un pigmento para el rosado, pero no, en realidad no. Lo que pasa es que el rosado... que los tres pigmentos básicos son los colores básicos, y a partir de eso se va toda la gama, ¿no? De un color rojo, rosado y todo lo demás. Sí, tal vez lo interpreté de otra forma, porque en el artículo decía de que en la naturaleza, digamos, cuando llueve,